Muy buenos días, mi nombre es Elizabeth Lagos y en nombre de la Cámara de Comercio de Santiago les doy la más cordial bienvenida a este taller sobre comunicación interna en la empresa. Tenemos el lujo de contar hoy esta mañana con una gran expositora que tiene mucha experiencia en estos temas. Le doy la bienvenida y saludo y agradezco también muy especialmente la presencia y que nos acompaña esta mañana María Angélica Zulitz en este taller que consideramos como Cámara que es muy relevante para el momento que están viviendo las empresas en este momento. De hecho, el foco que nos convoca esta mañana es poder hablar con ustedes y poder compartir acerca de la importancia de una buena comunicación interna y cómo la productividad de una empresa está íntimamente ligada a la motivación de sus trabajadores. Yo me imagino que todas las empresas y todos los socios o los empresarios que nos acompañan esta mañana se han enfrentado un poco a estos temas dentro de su empresa, sobre todo ahora en la situación bastante particular a la que nos enfrentamos debido a la pandemia. Nosotros como Cámara también estamos muy conscientes de que invertir en una buena comunicación interna es fundamental para el funcionamiento de cualquier entidad, tanto una asociación gremial como una empresa, independiente de su tamaño, y así lograr un buen trabajo de equipo también además ayuda a mejorar el clima laboral, entre otros puntos. Tenemos esta mañana acá, como les comentaba María Angélica, yo se las voy a presentar en unos minutitos, pero quería compartir con ustedes cuáles son los temas que van a concentrar el foco de la presentación esta mañana, y son cómo la comunicación es clave para el trabajo en equipo, los conflictos que genera la falta de comunicación interna, comunicación versus ambiente y clima laboral, y cómo generar espacios de colaboración. Así ustedes saben cuáles son los temas y los focos que van a concentrar y pueden ir preparando también sus preguntas. Todos quienes quieran hacer alguna pregunta, por favor déjenla en el chat que está habilitado para esos efectos en el taller, y una vez finalizada la presentación de María Angélica, se las vamos a hacer para que ustedes puedan recibir sus respuestas. Como les anunciaba antes, ustedes ven ahí a María Angélica Zulitz, ella es psicóloga de la Universidad de Portales, cuenta con más de 25 años de experiencia liderando empresas tanto nacionales como multinacionales como gerente general, tiene gran experiencia en el trabajo tanto en el sector público como privado, y tiene mucha experiencia también en liderar equipo de trabajo. Yo creo que los contenidos que nos pueda comentar ahora María Angélica, de todos sus comentarios, van a ser muy valiosos para nosotros, así que sin dar más preámbulo, agradezco a todos los que están conectados esta mañana. Les doy la bienvenida nuevamente. Vuelvo a agradecer a María Angélica Zulitz, que para nosotros es un lujo poder contar con ella esta mañana. Y sin más, le doy la palabra a María Angélica. Adelante. Gracias, Elizabeth, por esa presentación que muy, digamos, tiene como bombos y platillos. La verdad es que todos los años de experiencia, lo único que traen es canas, que finalmente uno se las trata de tapar un poquito. Pero de verdad, muchas gracias. Gracias a también la invitación a la Cámara de Comercio Santiago por estar hoy presente en este webinar. Muchos agradecimientos también a los asistentes a este seminario que haya despertado interés. Así que tengo una labor muy importante para hacer hoy. Quiero, de verdad, este tema es un tema tan cotidiano, Elisa, que uno se topa todo el día, a toda instancia, y hoy día con esta forma que tenemos tan increíblemente novedosa en la que estamos, donde ya no nos vemos presencialmente, gesticulando, las expresiones físicas. Esto es de aquí hacia arriba, de repente uno se trata de arreglar un poco y la cara te sale como más ancha, te deforma un poco. Bueno, es un mundo distinto de las comunicaciones que tenemos que adaptarnos, ya estamos en este inserto y vino para quedarse, porque la verdad estamos no podemos olvidar el contexto en el que estamos a nivel país y que de alguna manera nos está también hoy día afectando positivamente y también nos puede afectar negativamente si no estamos preparados en todo el proceso de comunicaciones al interior de las empresas, con los propios colaboradores, entre nuestros pares, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, sin más, yo creo que hoy, y en eso sí quiero ser, como para quienes me conocen de muchos años atrás, a lo mejor varios me recuerdan de ahí, de tanto tiempo en televisión, ya era como muy repetida, muchos años saliendo, hablando de empleo, hablando de trabajo por laborum.com en la gerencia que tenía. Y la verdad es que a mí me gusta hablar desde la experiencia, más que lo teórico. Obviamente hoy día vamos a ver temas teóricos que son importantes para saber y conocer qué son las comunicaciones internas, pero mucho más desde la experiencia. Yo creo que tal como dice el taller, hoy día lo que vamos a hablar es de la importancia de las comunicaciones, y la importancia es desde distintas perspectivas. Entonces,
qué mejor que haberlo vivido, qué mejor que experiencias propias en donde uno puede transmitir y decir, oye, por favor, esto no lo hagan o esto sí lo hagan, porque uno es ser humano, comete errores, también tiene aciertos, pero es importante desde esa mirada. Así que, sin más, Eli, vamos a partir, creo que voy a poner aquí en compartir pantalla para que Adelante. empecemos con esta presentación que tenemos preparada. Y ahí vamos con, creo que estamos ahí viendo, la verdad, la presentación está, se ve. Muy bien, esto entonces, vamos a partir un poco viendo que este 2021 partió de una manera que pensamos, como dice, uno echó al tacho de basura el 2020 con todos los problemas que tuvimos, pero siempre hay oportunidades, siempre hay miradas positivas, y una de las cosas que a mí me interesa mucho ver, sobre todo en el tema comunicacional, es que uno tiene que ver el vaso más bien lleno, una mirada optimista, una mirada en donde en lo que uno comunica o transmite haya de una manera importante que las personas, lo que uno le hace llegar como información o que todo también tenga una mirada positiva en adelante, porque si no, ¿para qué? Pues nos quedamos todos en la casa ahí arranados, nos deprimimos todos y ahí llegamos nomás. Bueno, y es importante que todos nosotros, ¿cierto?, tenemos una formación desde nuestra propia familia, la comunicación no está ajena a eso. Nosotros aprendemos a comunicarnos desde la propia cuna, es decir, nosotros con nuestros papás, nuestras mamás, quienes vivan con nosotros, quienes nos hayan criado abuelos, abuelas, tíos, tías, quienes hayan sido, nosotros vamos adquiriendo en nuestra vida patrones de conducta en cómo reaccionar frente a situaciones, patrones de conducta de cómo intervenir, etcétera, pero la comunicación también parte desde la propia familia. Y esto es súper importante porque quienes tenemos hijos hoy día, no sé, yo tengo hijos adolescentes, pero quienes tienen hijos más pequeñitos, hay que tomar real conciencia de que la forma en que nosotros nos comunicamos al interior de la familia en temas simples ya va formando este estilo que vamos teniendo hacia el relacionamiento. Aquí les puse algunas fotos, o sea, si hay una niña, por ejemplo, una pequeñita, donde están sus papás acostumbrados frente a ellos, a los conflictos, a atacarse uno al otro, donde no hay diálogo, donde no hay, uno aprende que la forma de comunicarse es o puede ser de una forma de ataque, uno puede aprender que la forma de comunicación es a través del diálogo, uno puede aprender que la forma de comunicación es ascendente o descendente, es decir, jerárquica o no jerárquica, puede ser que un padre se acostumbre desde niño a un hijo a comunicarle parado con el dedo enfrente, en que tú debes, que tú haces. Hay distintas formas en donde es muy, muy importante el cómo los padres, las mamás, empezamos a formar dentro de lo que es este contexto, ¿cierto?, conductual de las personas, en que la comunicación empapa absolutamente las conductas, las actitudes, las formas de llevar adelante la resolución de conflictos. O sea, no olvidemos que la comunicación es uno de los temas esenciales de cómo resolvemos conflictos. ¿Y para qué decir? Lo hemos visto todo en el país, lo vimos a finales del 2019, lamentablemente, con todos estos temas sociales, estallidos sociales, ya tienen tantos nombres, la crisis social que tuvimos en esa época, en donde ahí realmente se refleja esto, cómo hemos aprendido desde la familia, desde nuestra formación de pequeño, la forma de comunicarnos y de relacionarnos. Es una forma demandante, en donde o de ataque, en donde solamente infringo improperio, o donde al otro solamente soy capaz de, para resolver conflictos es el ataque, para resolver conflictos es el no entendernos, el no generar diálogo, el no empatizar. Entonces, aquí en adelante, esto lo quiero también dejar muy claro porque el tema de cuando uno conoce en un equipo de trabajo a nuestros colaboradores, es tremendamente relevante considerar si esa persona, conocerlo un poquito más, ahondar en el terreno de esa persona, cómo fue su formación, porque a lo mejor uno dice, esta persona como que no comunica, es cerrado, es como una ostra, algunos te dicen, este gallo no es capaz de hablar, solamente nos manda mensajes, o el gerente o el CEO de la compañía, este gallo no es capaz de vincularse, no es capaz de decir nada. Bueno, vámonos a la historia de esa persona, cómo fue formado, a lo mejor qué paradigmas trae. Entonces, uno cuando empieza a empatizar con la realidad de esa persona, es capaz de ir entendiendo esa realidad
y es capaz de ir comunicándose y estableciendo distintas miradas para que se logre hacer o alinear una conversación o objetivos en común o en propósitos que puedan haber para estas comunicaciones internas. Tenemos desde la base de la familia, ¿cierto? Está la comunicación, obviamente, con nuestros hermanos, horizontal, está cómo nos hacemos entender, cómo uno de repente llega a la casa y come en la noche con los hijos, y el hijo quiere contar a lo mejor algún problema que tuvo en el día, y uno inmediatamente sale con una opinión sin escuchar esta tremenda oreja que debe tener uno en las comunicaciones, el saber escuchar antes de opinar, el saber escuchar antes de dar una solución a algo. Porque lo inmediato del ser humano es que cuando hay un problema, uno inmediatamente, ¡pum!, a dar una solución. No sé si les va a tocar a más de los que están escuchando, nos están escuchando, en que uno está en la empresa y le vienen a contar un problema y uno no escucha. No escucha, no se da el tiempo de escuchar, que es lo más válido en las comunicaciones en general y sobre todo en las comunicaciones internas en la empresa, en donde hay que escuchar lo que está pasando antes de opinar. Uno generalmente, ¿qué hace? Inmediatamente, ya, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tú deberías ir tal cosa. Y no es así. En el tema de las comunicaciones, uno de los temas esenciales es el tiempo que uno se tiene que dar para escuchar, para la estabilidad del sistema, para sintonizar mejor con los problemas, con los conflictos, con los distintos niveles de la organización. O sea, hoy día más que nunca los liderazgos cambiaron, y los liderazgos cambiaron ahora producto de esta pandemia, en donde cómo nos comunicamos. O sea, ya no es un tema como esta imagen en donde yo hablo con la persona del departamento de finanzas, el otro habla con la persona del departamento de marketing, departamento, no sé, de proveedores, no tengo idea. No es es una comunicación que tiene que estar alineada, disciplinada, en donde la transparencia y no estos rollos internos que uno genera de un lado a otro, porque esta imagen que tenemos acá, lo único que genera es un caos, genera falta de confianza, falta de transparencia, donde no hay un orden lógico de las comunicaciones. A mí me llega un rumor por un lado, me llega un rumor por el otro, el gerente general dice un mensaje, el área de personas dice otro, mi jefe directo o el supervisor directo dice otra cosa. Entonces no hay una coherencia en los mensajes, ni hay un orden, ni una disciplina en cómo se organiza la comunicación al interior de la empresa. Entonces, todo esto genera un caos. Y hoy día, más que nunca, en el tema de la pandemia, que ni siquiera podemos hablar por pandemia, estamos en pandemia, estamos en crisis sanitaria, nosotros hoy día tenemos que plantearnos estas preguntas en este liderazgo que está cambiando hoy día. ¿Y por qué se los digo de esta manera? Si bien es cierto, este webinar vamos a hablar de comunicación interna, no de liderazgo, pero les quiero decir que hoy día una persona que tuvo una jefatura, una gerencia, una supervisión, lo que sea, hace 1 año y medio atrás, no más que eso, hoy día se plantea en una organización de una manera totalmente diferente. Hoy día cambia la forma de comunicarse, cambia la forma de contactarse, cambia la forma en que el líder se relaciona. Ya no es un líder, ¿cierto?, que hace mucho tiempo ha cambiado este líder jerárquico, directivo, sino que es un líder que está en un aplanamiento, es decir, en una horizontalidad de la relación, en donde todos tomamos las decisiones en forma conjunta, mucho diálogo, mucha conversación, y en donde las barreras de los distintos niveles jerárquicos de la organización se rompen, y se rompen positivamente, en donde hoy día más que nunca, y se los digo como experiencia personal, en los directorios de empresa, que a mí me toca participar en empresas públicas y privadas, y más que nada en las públicas, o sea, el gerente general es el año o los años que vamos a tener en donde se ha involucrado, pero yo diría en un 80% con el área de personas, con el área de gestión de talentos, como le quieran llamar, que antiguamente era recursos humanos, pero el área de personas, entendiendo la dinámica que está ocurriendo con los colaboradores, entendiendo temas tan cotidianos como cómo es la familia de ese trabajador,
quienes componen esa familia, cómo se traslada esa persona desde su trabajo hacia la oficina, cuáles son sus principales falencias, cuáles son sus principales vulnerabilidades, desde una vulnerabilidad económica hacia una vulnerabilidad de términos más bien de salud. Es decir, es un acercamiento de esta pirámide absolutamente aplanada en donde estamos hoy día en esta horizontalidad y en donde nos tenemos que preguntar esto, el dónde, cuándo, cómo, por qué pasan las cosas. Oreja, oreja gigante, gigante, y ahí empezamos con las comunicaciones. Porque desde dónde nosotros nos comunicamos con las personas va a depender mucho de cada uno, pero también va a depender mucho de saber leer bien el contexto y la situación en la cual nos encontramos. Yo me puedo comunicar con alguien desde mi propia emoción, ¿cierto? Porque puede ser que yo vea a un colaborador que está muy complicado porque su señora y su familia está, no sé, con un COVID, en donde no está yendo a la oficina, ¿cierto? Por razones obvias, por contacto estrecho, qué sé yo, pero yo me acerco desde la emocionalidad de ese trabajador. Yo no me acerco a ese trabajador como jefatura o lo que sea para decirle, oye, pucha, ¿qué vamos a hacer con estos días que no has venido? ¿O cómo vamos a hacer con estas horas laborales? Yo me acerco desde la otra perspectiva. No importa, olvídate la pega. Vamos a ver cómo acá alguien toma tu parte mientras solucionas el tema en tu casa. Ese es el acercamiento. Por lo tanto, el desde dónde nos comunicamos hoy día cambia drásticamente y cambia desde mi punto de vista de una manera que debió haber sido siempre y no desde la manera jerárquica que teníamos en donde el Olimpo del directorio, el Olimpo de la gerencia general volaba en una nave distinta a la nave que volaba, ¿cierto?, todo el resto de la organización. Hoy día tenemos que empaparnos, tenemos que impregnarnos, tenemos que estar. Y por eso hoy día va a haber un proceso de selección natural en los distintos gerencias, en donde los gerentes o los jefaturas que no entiendan este nuevo modelo, que no entiendan, o sea, va a ser un tema de selección natural, no van a poder estar a cargo de equipos, porque la lealtad, la confianza, que es hoy día lo más relevante en este proceso de la transparencia, si no se da en un liderazgo en donde sabemos y pensamos en el otro, en donde empatizo con esa realidad, en donde yo soy parte de ese problema, no estoy afuera, yo no estoy mirando y te digo, tú tienes el problema, a ver, haz tal cosa, haz lo otro. Todos somos parte del problema, todos somos parte del conflicto, o todos y todas somos parte del éxito. Por lo tanto, de esa manera, hoy día las distintas formas, si ustedes se fijan, antiguamente teníamos solo el teléfono, una cartita que nos llegaba para comunicarnos. Yo me acuerdo internamente en la empresa cuando llegaba la persona de servicio, no me acuerdo, de servicios generales que llegaba con los memorándum de distintas oficinas a otras, a mí me alcanzó a tocar eso. Hoy día la rapidez de la información a través de las redes sociales, a través de las distintas plataformas como Instagram, Facebook, Twitter, o sea, nos enteramos y nos informamos de una manera mucho más rápida, pero que a la vez también es mucho más peligrosa, porque de alguna manera nos podemos informar los famosos fake news, o sea, podemos tener información errónea, como lo mismo que pasa al interior de la empresa, en donde tenemos intranet, un montón de temas que nos van dando las comunicaciones y también puede tener, si no tenemos un cuidado en los mensajes y una coherencia, nos puede ir afectando. ¿Qué comunicamos generalmente? Comunicamos metas, comunicamos ideas, estrategias, comunicamos marketing también dentro de las organizaciones, planes, las planificaciones estratégicas, comunicamos nuestros negocios, comunicamos la forma en que estamos haciendo las cosas, cómo tenemos que hacer las tareas dentro de la organización. También hoy día se suma el tema de la innovación. Infinitos temas tenemos que comunicar internamente, y lo cual entra todo a una bolsa en donde es lo que estamos hoy día viendo en este webinar, ¿cierto?, que es de la comunicación interna. Es importante que después de ver todo este como barrido de dónde vienen las comunicaciones, ¿qué es definitiva? O sea, ¿qué es esta comunicación interna? Y yo lo resumo, ¿cierto?, en que nosotros tenemos, como se dice, un cliente interno, que son nuestros colaboradores, que son quienes necesitan de estar informados. Todos sabemos que la información es poder, eso siempre ha sido así, que la persona que tiene información, la persona que lee, la persona que tiene recursos intelectuales, conocimiento, eso genera poder, genera
conocimientos que dan mucho más herramientas y recursos para hacer cosas, lograr objetivos, plantearse propósitos, etc. Por lo tanto, nosotros a través de la comunicación interna, ¿cierto? Lo que queremos lograr en definitiva es que a través de los mensajes que nosotros mandemos, toda la información que entreguemos, queremos motivar a todo el equipo humano, ¿cierto? Que está dentro de la organización, mantenerlo con transparencia en la información, con coherencia en la información, que entiendan en qué estamos, en qué momento estamos, qué se está haciendo. Pero aparte de querer motivarlo, también es para retener a los mejores talentos también. Es decir, nosotros hay muchas veces que, si ustedes han visto las estadísticas, las personas cuando deciden migrar de una organización por temas personales, digamos, no es porque lo han despedido o lo han desvinculado, cuando una persona migra de un trabajo a otro, generalmente es por una mala jefatura. Y cuando uno califica más de un 80-85% por mala jefatura, y cuando se califica de mal una jefatura, uno de los elementos más importantes al momento de tomar la decisión de dejar esa organización es cuando esa jefatura no tiene una buena comunicación con su subordinado. Cuando la persona solamente actúa con mandatos, con funciones, con hasta irreverencia en los mensajes, pero es por una mala comunicación con esa jefatura. Esa es una de las principales razones por las cuales se pierden grandes talentos en las organizaciones. Y que si el CEO o los que están más arriba en esta mirada corporativa, y aquí quiero incluir un concepto que es clave en la comunicación interna, que es el discurso corporativo. El discurso corporativo está ligado a la misión de la empresa, a la visión de la empresa, pero un tema también súper relevante, a los valores y los principios organizacionales. Clave. Por lo tanto, cuando yo quiero retener a estos talentos y yo quiero motivar a las personas, pero tengo remando para otro lado a una jefatura o a un supervisor que no me está dando, no está llevando el mensaje como quiere desde las primeras cúpulas de la organización llegar hasta los distintos niveles de la organización, se producen las deserciones, se pierden talento, porque en definitiva el mensaje no llega, o llega distorsionado, o no aplica. Por esa razón es tan importante el liderazgo hoy día, y esta crisis sanitaria, esta crisis económica, social con la que estamos, ha traído una tremenda oportunidad en que los CEO y todo hacia abajo empiecen a involucrarse y a validar que los mensajes que mandan o dejan de enviar, cómo están llegando a las últimas esferas incluso de la compañía. Cómo esa persona puede ir y conversar personalmente con una persona de un departamento, bajar, si una persona, por ejemplo, en las distintas organizaciones, hay tantos pisos de un edificio en donde está la organización, ¿qué cuesta a una jefatura ir al piso donde están otros subordinados, donde hay otras personas, conversar? ¿Qué cuesta? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Etcétera. Involucrarse en un terreno que muchas veces por timidez que no se hace, pero otras veces también es porque no les interesa. Pero hoy día eso se acabó. Hoy día esa jefatura y esas personas que no tienen esa capacidad van en caída libre. Y les aseguro que en un corto plazo esas personas no van a tener cabida en las organizaciones con ese tipo de actitudes. Entonces, aquí obviamente ustedes conocen muy bien, la comunicación son tres, o sea, descendentes, ascendentes y horizontales. Cuando uno tiene una horizontalidad en las comunicaciones que hace, o está apuntando con el dedo desde arriba, y aquí es importante, se los grafico, ¿cuántas veces no hemos visto esto en la organización? En donde hay una persona arriba mandando, el otro manda hacia abajo. Ahí están las distintas, ahí puede estar el área de administración y finanzas, puede estar el área de marketing, puede estar el área de personas. Y miren el último de la cadena, la pobre persona no entiende nada, o sea, le llega un mensaje como me acuerdo del juego del teléfono cuando éramos chicos. Entonces, esa comunicación descendente hoy día, que si bien es cierto existe, no es que no tenga que existir, existe, pero hay que tener mucho cuidado, porque al revés, también la comunicación ascendente, cuando los propios trabajadores se organizan y mandan a alguien a que sea un vocero dentro de la organización en estas comunicaciones internas, con los altos cargos o con los que están en las esferas un poquito más altas en la línea de cargo, también esa comunicación, ¿cierto?, requiere de una organización, requiere también de una escucha. Aquí muchos de los sindicatos, por ejemplo, esta imagen puede reflejar mucho eso,
cuando hay representantes de los trabajadores hacia las gerencias, cuando hay representantes de los directores que incluso han llegado a los directorios a conversar y a hablar, a negociar temas que hoy día, puedo decirles que las negociaciones hoy día no son solo plata, hoy día las negociaciones tienen que ver con tiempos, tienen que ver con cuidado sanitario, un montón de cosas que hay hoy día en las organizaciones, pero estas comunicaciones existen y bueno, y la horizontal es la que hoy día está teniendo el mayor efecto en este periodo que estamos viviendo de pandemia, en donde claramente lo que se requiere es una jefatura o alguien que sea capaz de ir al problema con las personas, en las personas, entre las personas. No arriba, ni abajo, ni lado, con. Por lo tanto, ¿qué papel cumple esta comunicación interna, cierto? Principalmente es lo que llamamos una herramienta, es un recurso, ¿cierto? En donde la información que nace desde este discurso corporativo, ¿cierto? Uno lo puede transmitir a sus colaboradores en los objetivos, en los valores, que es todo lo que se promueve en este misión, visión, valores y principios, para generar una cultura, ¿cierto?, en la organización, en donde uno se sienta parte importante, pero también como perteneciente a esa organización. Es decir, no es que el discurso a mí me llega desde arriba exportado, no, ese discurso nace desde nosotros también. Por eso es tan importante que en las organizaciones, cuando uno define misiones o visiones, hoy día se están constantemente replanteando año tras año las misiones y las visiones, siempre hay ajustes, en donde las personas de los distintos niveles se tienen que sentir partícipes de lo que dice o lo que promueve la organización en ese discurso corporativo. Yo me siento me lo apropio, me pertenece, pero también tengo fidelidad y lealtad a ese discurso. Por lo tanto, de esa manera voy a poder actuar de una manera mucho más coherente, mucho más alineada y con integridad hacia los propios trabajadores que están a mi cargo o a quienes están a mi lado, en mi entorno. Por lo tanto, es el servicio que entrega una buena comunicación interna es a la gestión. Es para que el día a día, toda esta gestión que hacemos en el día a día, desde la finanza, desde la interacción de una campaña de marketing con la plata que tiene que venir del financiero, desde en el producto y servicio que estamos lanzando, desde la tecnología, desde una nueva innovación, una nueva plataforma, cómo convive con la gestión, es decir, que nos sirva. Esto es lo que apunta, es que la comunicación interna convive y sirve para la gestión de una organización, pero tiene que ser facilitadora, tiene que ser útil, no algo que entorpezca. La comunicación no puede entorpecer el entorno, no puede entorpecer lo que se hace. Por lo tanto, tiene que estar al servicio de esta cultura, y es un instrumento que apoya también a la comunicación externa. Y aquí un poco lo que les quise mostrar en este modelo, que me pareció un modelo que es bastante, no es reciente, pero se ha mantenido en el tiempo, es todo el contexto que rodea a la comunicación externa. Y ahí es donde yo les hablaba, parte desde la visión. Acuérdense que la misión y la visión son las dos preguntas clave. El ¿para qué hacemos algo en nuestra organización? Y la otra pregunta es ¿por qué lo hacemos? ¿Para qué y por qué? Por lo tanto, en la visión es el para qué. Nosotros tenemos que tener esa mirada en donde todas las acciones que se generan al interior de la organización, ¿cierto? Los grupos que hay dentro, como así también los grupos que están fuera, los proveedores, los stakeholders, el directorio, toda la línea que genera estas propias estrategias, ¿cierto? Tenemos que saber que esa visión que tenemos, el para qué estamos haciendo las cosas, tiene que empapar el discurso interno, es decir, las comunicaciones internas tienen que estar basadas en ese para qué, no salirnos de un contexto en el cual no sabemos. Por lo tanto, si desde el propio directorio, CEO, presidente de la compañía hacia abajo, no somos capaces de transmitir el mensaje coherente, íntegro, con los valores, con los principios claros, hacia dónde vamos, difícilmente podemos esperar que todas las tareas que tengamos que realizar o las conductas que pidamos en los distintos equipos de trabajo vayan orientadas hacia ese para qué. Difícilmente. Y esos son los errores que hoy día se cometen en las organizaciones, en donde esa comunicación interna, ¿qué hace?
Oye, les contamos que vamos a empezar a trabajar en turnos parciales en tal fecha y tal fecha. Perfecto, un comunicado interno. Oye, les contamos que dentro de los protocolos sanitarios que vamos a ocupar están esto y esto y mandamos todos los protocolos. Perfecto, eso llega a las personas. Pero son temas tácticos, no sé si me explico. Una cosa es lo estratégico y otro es lo táctico. Todo eso que acabo de mencionar son temas tácticos que uno le comunica a las personas y es válido y hay que hacerlo. Pero tenemos que ser capaces en un momento como el de ahora, es comunicar a las personas, sobre todo en un ambiente que es muy vulnerable, emocionalmente hablando. Todos tenemos los miedos y los temores de contagiarnos, todos tenemos miedo o temores e incertidumbres de lo que va a pasar, nuestros puestos de trabajo se van a mantener o no se van a mantener. Es un ambiente muy incierto en donde lo que se necesita es bajar a la organización una comunicación que sea contenedora, donde lo táctico es práctico y se lo vamos a entregar, pero tenemos que bajar mensajes constantes, tal vez semanales. Algunas organizaciones lo ocupan quincenal, pero entregar información, estamos preocupados por ustedes, queremos saber de su familia, hemos tenido en el último periodo de tiempo tantas familias en donde hemos tenido casos en los cuales hemos estado trabajando, hemos estado haciendo, estamos al pendiente de la realidad de cada uno, estaremos atentos a lo que vaya pasando en el paso a paso, de tal manera de cuidar y proteger a las personas y a los colaboradores de esta organización, desde el propio gerente general hacia abajo. Esos son los mensajes que hoy día la comunicación interna requiere. Lo otro es táctico, y metámosle documento y mandemos todos las bajadas, las descargas de PDF y todo lo que sea. Pero lo que las personas requieren hoy día son mensajes, en donde en muchas organizaciones el propio gerente general ha hecho grupos acotados de 15 personas, de 10 personas, en un tema como el de ahora, como un encuentro como en el que estamos, y habla, y no habla de pega, no habla de nada, solamente cómo están ustedes, cómo han estado su familia, cara a cara en eso, aunque sea virtual, pero el mensaje es, estoy preocupada por ti, estoy preocupada por tu familia. Bueno, y en este modelo, ahí está la misión, está la visión, están los valores, están las políticas corporativas, están los códigos de conducta, en donde códigos de conducta hoy día, ¿cómo se traducen? En que si yo voy a la empresa, me toca el turno parcial en donde voy a estar 3 días, esta semana, 3 días la próxima, después me quedo en mi casa, oye, yo cumplo con los protocolos, cumplo con los códigos de conducta que me están exigiendo, de respeto, digamos, cuando uno empatía por el otro, es decir, oye, si estoy con duda de que estuve con un contacto estrecho o fui a una fiesta, da lo mismo, no me presento a la organización al día siguiente. Y todo eso es a través de la comunicación interna, en donde yo tengo que ser como empresa lo suficientemente claro, preciso y conciso en el mensaje para que esa persona, al momento de tomar una decisión con criterio de ir o no ir a la organización, a la empresa, aunque le toque asistir por un tema laboral, sea capaz de discernir con criterio, producto de todas las comunicaciones que se han hecho, de si puedo o no puedo ir, tengo respeto o no tengo respeto por lo que está pasando. Bueno, y después de eso le agregamos todo lo que son, cómo está la empresa en este contexto social, en este discurso también público que está pasando a nivel país, a nivel mundial, qué pasa con los actos, con los comportamientos internos, y cuáles son los procesos y los procedimientos y las operaciones que me están rigiendo hoy día. Todo eso es un contexto en el cual se mueve hoy día la comunicación interna. Como en todo orden de cosas, lamentablemente uno dice, todo tiene que tener un plan, hasta las comunicaciones también tienen que ser planificadas. Por lo tanto, las comunicaciones internas también tienen que ser planificadas. No es llegar y decir, hablamos el día 10 de cada mes, hablamos, no. O sea, hay que definir muy bien desde el discurso corporativo, que esto es la coherencia que yo les trato de transmitir en este webinar, que quiero que quede ojalá lo más claro posible, desde el discurso corporativo, ¿qué información se requiere compartir? Porque no siempre es toda la información que tengo que compartir, siempre hay información que queda arriba, ¿cierto? Se barajan distintas alternativas, se barajan distintas soluciones, distintos puntos de vista. Entonces, por lo tanto, el plan de comunicaciones interna tiene que considerar qué información quiero compartir, ¿cierto?
pero basado en políticas de transparencia. Es decir, lo que yo le voy a transmitir a la organización tiene que ser una transmisión, ¿cierto?, completa. No puedo dejar a ciertas personas con una información y a otras no. Por eso que tengo que definir muy bien cuál es la información que llega a este segmento de la organización, al segmento más alto, al segmento medio, que justamente, como le decía anteriormente, esas políticas de transparencia tienen que estar basadas en que tiene que apoyar la gestión de la organización, tiene que ser funcional, no tiene que ser disfuncional, no tiene que ser un obstáculo. Por lo tanto, esas políticas tienen que estar orientadas a lo que quiero compartir, de la forma en que lo quiero compartir, en qué segmento, y establecer una disciplina. Aquí yo les puse, por ejemplo, un horario de comunicaciones. De repente, muchas empresas lo están haciendo a primera hora. Cuando los colaboradores se abren su computadora en la mañana, aparecen tipo pop-up con mensajes que se quieren transmitir del día. Otro puede ser a última hora de la tarde, donde los dejen con mensajes para el día siguiente, etc. Cada organización tiene su ritmo. Pero es importante establecer una disciplina de las comunicaciones en horarios en que se comunique, que la persona esté pauteada a qué hora recibe esa información y esté atenta además a recibirla. Y además también definir los canales. ¿Cuáles son los canales formales? ¿Cuántas veces nos han visto ustedes en la organización? A mí me ha tocado 1000 veces, en donde la persona a través del WhatsApp manda y dice, oye, pero si te mandé la información, ¿pero por dónde? Por WhatsApp. Bueno, pero el canal formal es el mail. Pero si eso no está definido en las comunicaciones internas de la empresa, difícilmente voy a poder criticar o mal evaluar a una persona, a un colaborador, por una información que la mandó vía WhatsApp y no vía mail. Por lo tanto, los canales de comunicación formales hay que dejarlos muy bien definidos en ese plan. Y ahí son algunos de los que hay hoy día. Muchos de ustedes deben tenerlo en su organización. La intranet hoy día es la que más se utiliza. La intranet que tiene solamente acceso a los colaboradores, ¿cierto? No hay acceso externo. Newsletters que se generan con algunos temas relevantes del día. Están las redes sociales corporativas, la red social de la propia empresa, o el mismo LinkedIn de la propia empresa también, los buzones de sugerencias, pero hoy día son todos virtuales, y las reuniones, que son el otro modelo en donde la comunicación interna se empieza a transparentar. Pero igual nos enfrentamos a crisis comunicacionales, a pesar de toda esta disciplina, a pesar de todo esto. Y yo no sé si ustedes se acuerdan del caso Volkswagen, que se lo traje aquí a colación porque yo creo que han pasado muchos años, creo que 8 o 10 años, y la verdad es que sigue siendo un ícono del problema de comunicaciones internas. Solamente aquí es para recordarle, en Volkswagen, que es una empresa alemana gigantesca, con todos los protocolos posibles, con todas las normas de calidad, con todo, ocurrió el tema, no sé si ustedes se acuerdan de los gases que estaban emitiendo algunos modelos de Volkswagen, en donde la persona que se dio cuenta de esto era yo creo que de un tercero o cuarto segmento de la organización en términos jerárquicos. Era una persona que era una jefatura, entre supervisor y jefatura en esa época, y se dio cuenta que estaban habiendo problemas, que la organización, la empresa estaba teniendo malas prácticas y que lo había visto, lo discutían en ese nivel, pero resulta que la jefatura a ese nivel no fue capaz de subir esta información a pesar de que Volkswagen indicaba en su discurso corporativo la ética, la transparencia, las buenas prácticas, etcétera. Y este grupo sabía que estaba pasando esto desde hace por lo menos un año antes de que explotara esta situación. Entonces, ahí es un claro ejemplo de la falta del plan de crisis, por ejemplo, donde cómo se define cuando alguien en la organización, en estas comunicaciones internas, se entregan estos canales de denuncia internos, se entregan estos canales. Mira, más que entregar los canales, se entrega la confianza de que una persona en cualquier nivel jerárquico de la organización tenga la confianza de ir más arriba, donde se pueden tomar decisiones rápidas que no afecten a la marca, en definitiva después, y que afecten a tu propio trabajo, porque al final la colusión o este tema que se da en todas las empresas afecta directamente a tu currículum, si al final es eso. Entonces, aquí en Volkswagen, con todo esto que ocurrió, era falta de un plan de crisis definido, no había una forma de llegar a alguien anónimo, si no importa que sea un tema, puede ir anónimo, pero que alguien hubiese traspasado en una forma digital, hubiese llegado a través de un correo de denuncia interno anónimo, etcétera, etcétera, un buzón por último, que hubiese dicho, estoy viendo malas prácticas, hace más de tantos meses esto puede reventar en la organización, etcétera, etcétera. ¿Por qué?
porque tenemos, lamentablemente, muchas veces los directivos de las organizaciones no le damos la importancia suficiente a los estratos o a los distintos niveles de la organización de importancia en términos que es desde las propias supervisores, las propias jefaturas, de donde pueden establecer y decir lo que está ocurriendo. Es el termómetro de la organización. No, creemos que es arriba, que las cosas llegan arriba, que las cosas están... Lamentablemente, esos son los problemas que han ocurrido en casos La Polar, en casos Volkswagen afuera, en casos Sogimit, en casos distintos lugares, en donde se barajaban los temas en una cúpula, donde no, los de abajo, ¿quién nos van a poder ayudar? Obvio, y es ahí donde está el que tiene la mayor sensibilidad en lo que está pasando con la empresa, con los clientes, con el mercado. Ahí está todo, ahí es donde pasan las cosas, ahí es donde ocurren los hechos, no arriba. Entonces, la mala gestión de los canales de comunicación, en este caso Volkswagen, la mala formación de los portavoces, es decir, ¿quién es un portavoz hacia arriba? ¿Cómo esa jefatura nos le dio la confianza a esos subordinados para que le hubiesen contado esta mala práctica? Para no llegar a un bombazo como el que llegó Volkswagen a nivel mundial, que era una vergüenza, poca transparencia, o sea, falta de rapidez de estos portavoces, restarle importancia de parte de los directivos a lo que está ocurriendo en los niveles jerárquicos más abajo. Entonces, aquí es claramente cuando uno trabaja muy bien las comunicaciones internas, lo que se hace es una labor de prevención. Uno previene una crisis comunicacional, uno previene una crisis en el negocio. Se hacen acciones comunicativas que hagan que esto no ocurra. Y hay también una forma en que la imagen de marca, que es tan relevante en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, incluso les voy a decir, la marca personal, está en juego nuestros nombres, nuestros apellidos. O sea, yo puedo ser una jefatura entre una organización que hace una mala práctica como esta. ¿Qué has marcado tú? ¿Les ha pasado cuántas veces cuando acá en Chile tuvimos los casos de las malas prácticas de todas estas empresas? ¿Ustedes creen que todos esos colaboradores, todas esas personas que eran vendedores de la multitienda y todo, no fueron indicados por el dedo por su familia, no fueron indicados por el dedo por sus amigos? Oye, tú trabajas en la empresa corrupta, tú trabajas en la empresa... Te baja inmediatamente los créditos. O sea, afecta no solo la marca de la empresa, la imagen personal. Y por esa razón es tan importante las comunicaciones internas y cómo se fluyen estos mensajes. Por lo tanto, una empresa tiene que conocer las necesidades comunicacionales para que puedan seleccionar un buen modelo. Ese modelo que les mostré es un modelo general, pero cada empresa genera su propio modelo. ¿En qué lugar de importancia están los valores? ¿En qué lugar de importancia están los principios? ¿En qué lugar de importancia están los clientes, los stakeholders? ¿En qué nivel de importancia están los proveedores, por ejemplo? No sé, cada organización define ese modelo. Por lo tanto, ante una situación de crisis, ¿cierto? Si hay una buena cultura comunicacional, hay una cultura organizacional coherente, alineada a una comunicación fluida, transparente, se pueden prevenir y se puede ser proactivo frente a cualquier crisis que pueda venir. Y ahí está el tema del trabajo en equipo. Obviamente, un buen trabajo en equipo genera una buena productividad. Un mal trabajo en equipo, la productividad en la empresa decae absolutamente. Y el trabajo en equipo, ¿cierto? Está uno dice, a ver, y aquí voy a ser no autorreferente, pero es bien clara en esto. En las organizaciones, al igual que en la familia, uno aprende patrones de conducta. Eso es claro. Uno aprende patrones de conducta. El ser humano está hecho para aprender. Por lo tanto, si estoy en una organización donde no hay transparencia, no hay coherencia en las cosas, yo aprendo a trabajar en malas prácticas. Aprendo a generar, conductas disruptivas. Aprendo al maltrato. Aprendo a tratar mal a mis subordinados, porque resulta que cuando el gerente general nos llama a una reunión de venta, y tú tal por cual, que no hiciste tal cosa y todo, bueno, yo aprendo que esa es la forma de relacionarse internamente en la empresa. Por lo tanto, cuando tengo una reunión con mis subordinados, con mi equipo de trabajo, tal vez los voy a tratar igual, porque estoy aprendiendo un patrón de conducta. Y dentro del trabajo en equipo, eso es clave. Esa es un canal muy importante en donde
Si el discurso corporativo a través de la comunicación interna es bien transmitido, es clave, ¿cierto?, para que esos equipos de trabajo puedan ir enriqueciéndose en el tiempo y las competencias o habilidades de cada miembro de ese equipo se puedan desarrollar. Esos talentos pueden ir creciendo, esos talentos se desarrollen en el tiempo, de tal manera que esto no nos impacte en un corto plazo, en una baja productividad. Por lo tanto, el buen trabajo en equipo, ¿qué hace? Nos potencia la creatividad, nos incorpora habilidades, nos facilita una mejor asignación de roles, un movimiento de roles, nos adopta decisiones más acertadas, nos hace adoptar decisiones que son mucho más certeras, porque conozco la realidad, estoy inmersa en la realidad de los trabajadores. Y además, en los propios colaboradores les reduce el estrés, la incertidumbre, sobre todo en los momentos actuales. Si lo estoy informando constantemente, le estoy dando el apoyo, le estoy dando la confianza, yo reduzco automáticamente el estrés. Trabajan más tranquilos, trabajan más tranquilas. Y eso lo que hace al final del día es que yo me siento perteneciente a. Por lo tanto, lo que pase o no le pase a la empresa me afecta. Es lo que hoy día hablamos del propósito. Cuando una empresa, ya no hablamos de objetivos. Cuando uno define un objetivo a corto o largo plazo, es un tema concreto que hay que cumplir. El propósito es un tema concreto a cumplir, pero que está basado en valores, está basado en principios, pero por sobre todo, ese propósito, la garantía que tiene, a diferencia de un objetivo, es que tiene un sentido. ¿Y qué significa ese sentido? En que lo que yo haga o deje de hacer en pos de ese propósito afecta a otros. Y si afecta a otros, yo me tengo que preocupar. Ese afectar a otros puede ser en términos del medio ambiente, puede afectar a otros en términos ecológicos, puede afectar a otros en términos de conducta, de que otra persona se pueda ver desmerecida o puede haber afectado su trabajo, su rol, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una mala gestión en esta comunicación interna, ¿cierto?, puede llevar, ¿cierto?, a crear sentimientos muy negativos en los trabajadores, entre las propias relaciones horizontales de ellos. Las relaciones se tornan mucho más débiles entre quien lidera y todos los colaboradores, donde finalmente la cultura organizacional se ve afectada porque no funcionan los distintos hitos de la cultura organizacional y se genera un mal clima organizacional. ¿Y eso qué hace? Desmotivación, falta de creatividad, falta de energía de trabajo. Finalmente, baja la productividad, que es lo que no queremos que eso ocurra en los procesos de desarrollo organizacionales. Por lo tanto, los espacios de colaboración son tremendamente relevantes. ¿Y cómo se generan esos espacios de colaboración? Primero, conociendo a nuestros colaboradores, conociéndolos en terreno, hoy día más que nunca, con sus vulnerabilidades, con sus fortalezas, cómo podemos desarrollarlos mejor, cómo esa competencia de ese colaborador en particular en esta crisis puede ayudar mucho mejor en algún equipo diferente o algo, tener esta flexibilidad de rotar las personas, de darles mayores oportunidades y que hagan crecer, digamos, sus propias competencias, sobre todo en personas que tienen estas habilidades innatas para comunicar, para generar espacios de colaboración. Por lo tanto, hay que dar oportunidades, generar las confianzas para que estas personas puedan desarrollar las ideas. ¿Sí? Lo que necesitamos hoy día, desde arriba no van a ser las mejores ideas, nacen de la estructura organizacional completa para poder ponerlas en práctica, pero con una autoridad apropiada, con un liderazgo horizontal, que puede tener ciertos aspectos cuando hay una inmadurez del grupo, que tiene que ser un liderazgo mucho más dirigido, mucho más, pero en general un liderazgo que sea capaz de decir sus propias debilidades, decir que por qué cuesta decirle a un equipo de trabajo, me equivoqué, o llegar un día a la oficina y decir, ¿sabes qué? El líder se agarra la cabeza y dice, es que no sé qué hacer, ayúdenme ustedes, estoy bloqueado, estoy bloqueada. Eso es un líder hoy día, ese es el líder que se necesita, un líder persona, un líder ser humano, un líder que se equivoca, pero es capaz de levantarse y volver a pasar la barrera en adelante, un líder que reconoce que a lo mejor no sabe cómo hacer algo, eso lo enaltece, lo engrandece. Y eso solamente con la comunicación con los colaboradores, con la capacidad de tener la transparencia y la libertad de tener en los trabajadores la expresión de las emociones y los sentimientos. Un clima de apertura, un clima de diálogo. Y el ambiente laboral, como lo decía acá, la comunicación versus este ambiente y el clima laboral, no nos podemos olvidar que, o sea, como dice uno, cuando uno integra
un ente cualquiera, la organización, un ente cualquiera. O sea, el corazón de esa organización, el alma, que es algo etéreo, ¿no? Porque uno muchas veces el alma es algo etéreo, cada uno con sus creencias, pero el alma de la empresa es el ser humano, es el equipo humano. Sin eso no hacemos nada. Yo de verdad, de muchas intervenciones de transformaciones culturales y organizacionales me toca decir esto, porque es como no entienden las altas cúpulas organizacionales, es que sin los colaboradores no se hace nada. O sea, y por lo tanto debe haber una comunicación interna que cree este sentimiento de pertenencia, que cree el compromiso, es decir, que en el momento de crisis más profundo yo pueda tener colaboradores que dicen, no importa, aquí estamos nosotros, no te preocupes, vamos a salir adelante. O sea, lograr eso en equipos humanos, en donde tienes a tus colaboradores, a pesar de la crisis, a pesar de todo, y lo he visto en organizaciones actuales, que incluso se ha tenido que reducir rentas, pero han tenido una comunicación durante todos estos años tan buena internamente, que los trabajadores entendieron que es por un periodo de tiempo corto, y que es por mantener esta organización a flote, y es porque hay un respeto hacia nosotros, en que nos comunican y nos avisan los por qué está pasando esto. Es distinto a decirle que salga un comunicado y diga a contar de tal fecha se reduce en un 25% las rentas hasta el mes de diciembre, no tengo idea, del 2021. Pero es distinto a decir que en el momento actual se han hecho todos los esfuerzos en donde se ha visto el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, los que sean, lo que nos lleva a tomar una decisión que lamentamos tener que hacerlo, que vamos a hacer todo el esfuerzo posible por retornarla a la brevedad, pero les pedimos el compromiso, la confianza y todo. Si yo no he hecho un trabajo previo con los colaboradores, de motivar, de estar cerca, ¿cómo le voy a pedir solamente en momentos de crisis, ya pónganse la mano en el corazón y vamos para acá? Obviamente que se van a desorientar, se van a poner en conflicto, van a querer hacer huelga, van a querer conflictuar todas las relaciones, estos tal por cuales nos quieren explotar, eso es lo que hoy día, cuando hablamos de comunicación y este clima laboral, es en que cuando no existe esta comunicación efectiva, esta comunicación interna, desorientamos a los colaboradores, no se alinean, falta colaboración, falta compromiso, hay dificultades para que circule la información, por lo tanto, la cultura del rumor es la que está ahí como estrella, vedette del tema, puros rumores que me dijo, que te dije, y ahí se produce un caos gigantesco en donde lo que menos pasa es productividad, lo que menos pasa es cumplimiento de objetivos, nada. Se desprotege, lo más importante es que se desprotegen los talentos, la gente buena, las personas que trabajan bien, las personas comprometidas, cuando ven a un lado personas que no lo están haciendo, que no fueron capaces de comprometerse, se van esos talentos y después cuesta mucho recuperarlo, porque esos son años de formación. Y hoy día lo que más tiene que hacer una organización es proteger los talentos, proteger esas competencias que hay dentro, ¿cierto? Se saturan los emails, ustedes se han fijado cuando hay crisis comunicacionales, todos escriben y WhatsApp y corren, y al final me llegó un WhatsApp de esto que dice, lo otro, que se va a cerrar la empresa, que estos gallos están quebrados, que esto, o sea, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque desde la cúpula de la organización no fueron capaces de que esta comunicación interna fluida se hubiese dado con toda la información relevante de lo que estaba ocurriendo, y obviamente desmotivamos a las personas. Cuando hay una buena comunicación interna, ¿cierto? Obviamente los objetivos del negocio los tenemos en un 90% con posibilidad de cumplirlo, y si no se cumplen, al menos muy cercano, ¿cierto? Se mejora la productividad, la competitividad y el posicionamiento de la empresa es mucho mayor, hay más eficiencia de tiempo, es eficiente y hay, como dice, eficiencia y efectividad, ambas cosas, en lo productivo y en lo personal también. Este plan de comunicación, cuando está bien elaborado, lo que persigue son mejorar cada día los indicadores que tenemos internamente en la empresa, no solo de productividad, sino que indicadores también de desarrollo, indicadores también comunicacionales, en donde validemos que efectivamente las personas están recibiendo la información que quiere el directorio o quiere desde la propia gerencia general hacia abajo que se reciban. Hay que validar eso. Son procesos en que tiene que haber validación constante
para que los colaboradores, como te digo, hagan suyo todos estos objetivos y se sientan importantes y comprometidos, pero implicados dentro de este modelo comunicacional interno que estamos teniendo. Y ahí atraemos, obviamente, mejores talentos. La comunicación interna, ¿qué desafíos trae? Lo que les decía, una oreja de este tamaño. Cuando estamos dentro de una organización, tenemos que saber escuchar muy bien. Créanme que cuando se escucha conscientemente, porque uno puede escuchar pasivamente y activamente. Yo puedo estar con ustedes ahora aquí en este webinar y puedo estar mirando mi celular acá, y ustedes me hablan, pero estoy en una escucha pasiva. La escucha activa es cuando yo estoy frente a la persona, me está contando, y yo le voy preguntando. Ah, te ocurrió eso, perfecto. ¿Pero por qué crees tú? ¿Pero cuál es el problema? ¿Qué nos afectó? Etcétera, etcétera, etcétera. Escucha activa, interactiva. Es decir, me preocupo por lo que te está pasando. Me preocupo por lo que a mí me está pasando. Por lo tanto, hacemos confluir en un esfuerzo conjunto de las comunicaciones eso. Empatía, ponerte en el lugar del otro. Es decir, los zapatitos, cuando uno se pone el zapatito de la otra persona. La transparencia, la asertividad, y esto sé que estamos ya a punto de cumplir la hora del taller, quiero ser bien justo en esto, pero la asertividad es uno de los puntos centrales en el tema de la comunicación interna. La empatía, que es el ponerte en el lugar del otro, es decir, entender qué le está pasando al otro, qué le está pasando a esa persona con esto que está ocurriendo, pero la asertividad tiene tres grandes temas. Uno es que uno puede expresar lo positivo y lo negativo, pero de manera adecuada. Yo te puedo decir, no me gusta lo que dijiste, no estoy de acuerdo con lo que tú estás, pero no estoy de acuerdo porque creo que podría ser una forma distinta en la forma que lo dijimos, yo te sugiero que la próxima vez hagas tal cosa. Puedo expresarte cosas negativas, pero en un contexto constructivo. Lo mismo lo positivo. El otro tema es el tomar iniciativa. En la comunicación, el tomar iniciativa es clave. Es decir, no me puedo quedar solo con lo que me llega. Yo también tengo que tomar una iniciativa, ser proactivo en el sistema para que las cosas pasen. Y por último, cuando uno dice expreso lo positivo y lo negativo de buena manera, tomo la iniciativa, también eso me genera a mí un círculo virtuoso en el cual me trae beneficios, no solo personales, sino también a mi equipo, en este compromiso transversal, en esta transparencia de lo que estamos hablando, y generamos esta cultura colaborativa. Es una cultura organizacional que colabora con el otro, no compite, colabora, ¿ya? Y esta estrategia de comunicación, este plan de comunicaciones en los programas, lo que hace es conseguir mucho más claridad, e incluso la tecnología hoy día, con todo lo que estamos viendo los cambios, la tecnología también tiene que estar al servicio de la gestión, que sea un apoyo, un recurso importante para la gestión organizacional, al igual que la comunicación. Entonces, aprovechemos toda la tecnología que existe hoy día, de tal manera de que la comunicación nos ayude en las distintas formas, con las redes sociales de la empresa, etcétera, a transmitir el mismo discurso de forma coherente. No a alguien le llegue una información y a otros otra. A todos al mismo tiempo, que es re importante, como dice, anytime, anywhere, anyplace. Es como en el mismo lugar, en el mismo tema, por igual, sin hacer diferencia cuando hay que comunicar temas corporativos más globales. Aquí está el tema de la asertividad que les acabo de decir, es decir, fijar los límites, es decir, oye, no te puedo entregar este tema mañana, pero sí te lo puedo entregar el viernes a primera hora. Oye, no es malo, si no es malo en esa comunicación interna, es decir, sé que es importante para ti mañana, pero estoy con una sobrecarga, no voy a alcanzar mañana, ni siquiera a última hora, pero el viernes a primera hora te lo entrego. Eso es fijar los límites de una forma proactiva, de una forma constructiva, tomando la iniciativa, etc. Entonces, cuando uno actúa de forma empática, y aquí lo quise poner esto con el respeto hoy día con los celulares, es decir, respondamos los mensajes. Cuando nos lleguen mail, nos lleguen algún WhatsApp de las personas, por lo menos acuso, recibo, gracias, pero no dejemos temas en el aire. En la comunicación interna, lo más importante es cuando llegan mensajes, es ni siquiera acusar un recibo, y eso no puede pasar hoy día. Una comunicación interna efectiva que apoya la gestión, que apoya a la organización, tiene que ser con respeto de responder. Si te llaman, uno típico, ya vi el llamado, te respondo. Oye, un WhatsApp al tiro, acabo de ver tu llamado, dame una hora y te respondo. Veo un mail,
Oye, acuso recibo tu mail, durante la tarde te contacto. Pero no dejemos temas sueltos. En la comunicación interna, ese es el pecado capital que cometemos todos, muchas veces. Por lo tanto, la pandemia a nivel mundial, ¿qué nos trajo? Un antes y un después de una forma de hacer empresa. Lo que les decía, los liderazgos cambiaron. Esta transición laboral nos lleva, ¿cierto?, a actitudes de parte de los ejecutivos, a una nueva transición, que es el ser horizontal, el conectado con la realidad, que es donde tenemos que comunicar constantemente, donde tenemos que gestionar las emociones, y aquí hay un punto importante, no es evitar las emociones, no es evitar la rabia, no es evitar el enojo, es gestionarla, es decir, conocerme a mí mismo cuando me viene esa emoción de rabia y hacer un ajuste de tal manera que sea asertiva en mi forma de comunicarlo. ¿Te fijas? O sea, no escondo mi emoción, eso no se hace, eso es terrible porque uno genera puro estrés adentro, pero gestiono mi emoción, la manejo de una manera constructiva y sé, cuando todos nos conocemos y sabemos que no, como dicen, se me hinchó la vena aquí y voy a explotar, bueno, en las comunicaciones internas hay que tener una gestión de esas emociones, conocernos muy bien. Y eso es muy bueno cuando el propio líder de equipo conoce muy bien a su equipo y sabe cómo reacciona cada uno en distintos ámbitos y ayuda a que gestionen sus emociones dentro del propio equipo. Eso es un buen liderazgo. Cuando uno piensa en todos, sin distinción, cuando uno tiene el mensaje optimista de salir adelante, con empatía, en poniéndose en el lugar del otro, con reflexiones conjuntas, diálogos conjuntos, pero reconociendo que uno no es capaz de hacer todo. Tanto cuesta eso. A muchos les cuesta mucho, que uno no es capaz de hacer todo. Delegar parte de ese poder, no la responsabilidad. Se delega parte del poder. Por lo tanto, no todo es negocio en una organización. Y por eso que en las comunicaciones internas tan importantes son mensajes corporativos. El negocio es para traer, hay que tener las lucas y hay que ser rentable, pagar los sueldos, para todo. Pero no todo es el negocio. Y de esa manera, ¿cómo alineamos esta transición hoy día con el teletrabajo? Que no lo quise dejar de lado porque el teletrabajo es un tema, con cierto, yo sé que hay muchos que están con jornadas parciales, algunos van una semana, otros van la siguiente, están en línea, qué sé yo. Por lo tanto, la flexibilidad, la comunicación y el liderazgo son clave en esta etapa del teletrabajo, porque nos viene a acompañar por un tiempo largo. El teletrabajo no va a ser un mes más. Esto nos vino a acompañar a nuestros equipos de trabajo por un tiempo bastante más largo, y de alguna manera estos retornos parciales están generando un híbrido entre estos espacios de distanciamiento. Mira lo que les puedo decir, o sea, en las comunicaciones uno dice, para tener una comunicación fluida, tiene que estar en una comunicación, en una escucha de este tema de mirarse, de entenderse, pero estamos en un distanciamiento, queramos o no, estamos en un distanciamiento social. O sea, ¿cómo le explicamos hoy día en una organización donde hemos trabajado constantemente el trabajar en equipo, el ir juntos en el objetivo, nos abrazamos, vamos para adelante, y hoy día nos tenemos que topar así con el codo? Ya, vamos para adelante. Es un distanciamiento que hay que entenderlo de una manera tan insólita, que ese distanciamiento que tenemos hoy día, producto de esta pandemia, ¿cierto?, sea, entre comillas, un, un distanciamiento, pero con un acercamiento personal que no necesariamente es físico, pero es donde mejor puedo entender al otro, es donde mejor me puedo dar el tiempo. Incluso, no sé si ustedes han fijado, las reuniones parten a tiempo. Cuando uno está presencialmente, algunos llegan 10 minutos más tarde, 5 minutos más tarde. Aquí partimos en lo Bueno, María Angélica, parece que se nos quedó ahí un poquitito en pausa su presentación. Vamos a ver qué es lo que pasa, para ver si la podemos retomar, si no tendríamos que ya retomar acá la actividad. Déjenme ver internamente si es que podemos retomar a María Angélica. María Angélica, ¿me escuchas? Estás en ahí. mute. Ahora sí te escucho bien. En algún momentito perdimos la
la comunicación contigo, pero me imagino que ya estábamos llegando al final de Así la está. presentación, ¿no? Estamos, sí, y te quiero mostrar una última, que es la última que me va faltando. Perdón que voy aquí. Quiero mostrarles esta última slide, Elizabeth, que es la Sí. siguiente. Que de todo esto que hemos hablado hoy día, lo importante de esta comunicación interna, que espero haber podido aclarar conceptos, aclarar temas desde la propia también experiencia, tenemos que ir desde una comunicación individual a una comunicación colectiva. ¿Pero basado en qué? En la coherencia, en la confianza. Hoy día la palabra clave es la confianza, en la transparencia y basado en los valores y principios organizacionales. La misión y visión, clave, pero los valores y los principios son los que hoy día están en juego en el actuar de las comunicaciones internas, porque los conflictos, las relaciones humanas, las tomas de decisiones están basadas desde la ética como tal en lo que tenemos que revisar hoy día o no, y también en el ámbito de la toma de decisiones que sea la más adecuada en términos de lo que a la organización, en base a su propósito, tenga un sentido y afecte positivamente a todos. Ese es el mensaje que nos queda en definitiva en este año que se nos viene todavía para quedarse. Buenísimo. Bueno, María Angélica, te agradezco mucho la presentación. La verdad que es un tema bastante interesante. Yo estaba muy atenta también ahí a todas las referencias que tú hacías, porque es algo que estamos enfrentando y viviendo todos en este momento. El tema de la comunicación, sobre todo en los tiempos que vivimos ahora, así que te agradezco muchísimo tu presentación. Tenemos algunas preguntas acá en el chat que quisiera compartir contigo, pero antes darles el aviso que para quienes están consultando por las láminas de tu PowerPoint o cómo poder acceder a esta presentación, esto queda en el canal de YouTube de la Cámara de Comercio de Santiago. Pueden acceder en este canal a todos los contenidos de la Cámara, incluido la grabación de este webinar, para que puedan revisar cuáles son los temas que quisieran ahí profundizar. Tengo acá una pregunta que es bien interesante. María Angélica, te la voy a hacer enseguida. Déjame que la veo acá. Que han llegado bastantes, entonces ahí tenemos que ir viendo cuáles son las que podemos responder. La consulta es, ¿cómo validas que la gente efectivamente está recibiendo la información que estás tratando de bajar? Yo creo que hace referencia también cuando pusiste esta pirámide de la comunicación descendente. Piden si por favor puedes contar experiencias y cómo puedes llevar eso a un KPI. Mira, aquí generalmente, Elizabeth, que muy buena la pregunta, sí, cuando uno está en una organización con el tema de las comunicaciones internas, bueno, hay distintas metodologías, no las voy a hablar hoy día, pero hay muchas metodologías en los planes comunicacionales que tú puedes aplicar hoy día, sobre todo en las intranet, en donde tú vas evaluando, entre comillas, el clima laboral. ¿Ah? La comunicación interna se evalúa muy de la mano con el clima laboral. Cuando me preguntan cuál es la forma de llevar seguimiento, para mí, dentro de mi experiencia, como gerente general de muchos años en distintos grupos, y sobre todo grupos de medios, porque eran grupos de medios de comunicación, mira, la más relevante es cuando uno hace un muestreo aleatorio con distintos entes, uno se pasea por dentro de la empresa y va haciendo preguntas básicas de temas distintos. Esa es, para mí, la más efectiva. Dicho eso, como uno no puede andar en una organización de 1000 personas, 2000, 5000 personas haciendo eso, porque en organizaciones más pequeñitas se puede dar eso y hay que atreverse a hacerlo, es una forma en que uno va testeando el clima laboral y las comunicaciones diariamente. Hay metodologías que a mí me gusta mucho, una en donde en las mañanas, cuando las personas abren su PC, aparece un pop-up con una pregunta. Cualquiera. O sea, desde una pregunta que puede decir ¿cómo te sientes hoy? Y la persona responde. Me siento triste, me siento esto, me siento todo. Y uno empieza a testear un poquito cuál es el ánimo, cuál es el ambiente que se está generando en la organización desde ese punto de vista, porque te responden a la vez, no sé, si son 400 trabajadores, les sale pop-up a los 400 y los 400 tienes una opinión de 400 en menos de un minuto. Por lo tanto, tienes un resumen rápido de lo que está ocurriendo. Y en el tema de las comunicaciones, si tú tienes un discurso corporativo, por ejemplo, en el cual quieres transmitir 2 o 3 mensajes claves de la organización, 2 o 3 mensajes, por ejemplo, en la etapa de pandemia, queremos transmitir uno, el cuidado personal, por decir un ejemplo. Segundo, que los protocolos se cumplan. Tercero,
la confianza en transmitir cuando hay alguna vulnerabilidad de no poder asistir al trabajo, de no poder hacer su función, lo que sea. Tú en esos 3 ámbitos, tú puedes generar automáticamente preguntas en línea en donde tú puedes ir validando y un seguimiento a ese sistema, no a toda la organización, a un segmento. Tú vas variando, vas sacando foco de 10 o 15 trabajadores, 30 trabajadores, 20 trabajadores y vas teniendo un pequeño barrido. Pero insisto, a lo mejor es por una deformación profesional que tengo yo, pero para mí la receta es el cara a cara. Y para mí es ir, salir de tu oficina, abrir la puerta, atreverte a abrir la puerta primero, cuando eres un gerente de cualquier área, gerente general, gerente de área específico, atrévanse a abrir la puerta. De verdad se los digo, ese es un mensaje claro. Cuando uno abre la puerta, abre la persona, abre la comunicación, caminen por los pasillos, que los vean. No hay nada más importante en una organización y en los colaboradores que una persona verbalice frente a ti el interés en ti, el cuidado por ti, la confianza y el ver. Para mí eso no tiene cambio. Exacto. Bueno, muchas gracias, María Angélica. De hecho, en base a lo mismo que estás diciendo tú, ya tenemos bastante, estamos un poquitito pasados en el tiempo, nos queda espacio solamente para una última pregunta. Y en relación a eso mismo que tú acabas de mencionar, yo quería comentar en relación al tema de la comunicación. Tú mencionaste conceptos muy interesantes como el acercamiento, la integridad, el empatizar, el identificar cómo resolver los conflictos, generar espacios de colaboración. Eso se complementa mucho con lo que tú acabas de mencionar, el tema de las emociones, el distanciamiento, el sentido de pertenencia, que en tiempos normales ya es un desafío poder implementar eso al interior de las compañías, pero toda esta coherencia de la que tú hablabas, el orden de cómo se organiza la comunicación, ¿cómo ha impactado la pandemia en términos prácticos generar esas confianzas y cómo implementar esto que tú mencionas, que ya de por sí es complicado, cómo poder implementarlo en las circunstancias tan particulares en las que nos encontramos ahora, que generar esa cercanía es mucho más difícil? ¿Cómo lo ves tú? Yo te diría que el mensaje hoy día, al estar en esta modalidad, que es de Zoom, de Meet, de lo que tengamos, la variedad tecnológica, el mensaje es un mensaje claro, transparente, coherente. Te quiero decir algo. Una de las cosas que en pandemia da más resultado a las comunicaciones internas es la coherencia de los distintos líderes de la compañía, y así lo voy a decir como liderazgos, en donde hay 3 factores que tienen que ser coherentes. El ser de yo soy, el hacer y el actuar. Hoy día, en estas condiciones, mucho discurso, mucho bla bla, muchas slides no sirven. Como líder, tengo que mostrar coherencia en que el discurso, el mensaje que estoy entregando a mis colaboradores, yo lo siento, soy así, hago las cosas, porque si les estoy diciendo, los voy a cuidar, los protocolos son para protegerlos, vayan a la oficina, pero yo como gerente general o jefatura me quedo en la casa y estoy mandando a mi gente, a la organización, a exponerse a un medio público, a exponerse a un tema, y yo desde la casa los saludo todos los días, el actuar no está siendo coherente con mi ser. Por lo tanto, el logro de eso tampoco es coherente. Por lo tanto, el ser, el hacer y el lograr tiene que estar en una coherencia absoluta, absoluta en ese líder. Porque yo poco te voy a creer, si tú estás en esta pantalla diciéndome algo, me estás mandando, me estás dando una orden, me estás dando una directriz, como obvio tiene que ser para hacer cosas, si yo a ti te veo que no piensas ni sientes por lo que me estás diciendo, es una cosa impuesta que me la estás haciendo llegar, difícilmente esa coherencia la voy a creer. Pero si tú estás conmigo, yendo a la oficina, te veo con las mangas así, vamos, obviamente que yo voy a llegar a ti, te creo, fidelizo con la realidad, y ese ser, el hacer y el lograr van a ser súper coherentes, y ese liderazgo va a hacer cambios comunicacionales en este ambiente de pandemia y con estas condiciones tecnológicas. Claro que sí,
Claro que sí. Tenemos algunas otras preguntitas cortas, no las vamos a poder responder ahora porque ya estamos bastante pasados del tiempo, pero hemos tenido una muy buena audiencia. Los invito a todos que quienes quieran profundizar, a revisar ahí nuestro canal de YouTube, a participar de nuestros próximos talleres también, que vamos a profundizar también en estos temas que son tan interesantes. Por mi parte, quiero agradecerle muy especialmente a María Angélica su presentación, el habernos acompañado esta mañana, haber compartido toda esta información tan relevante con nosotros, que estoy segura que va a ser de mucha utilidad para nuestros socios y para todas las empresas que nos acompañan esta mañana. Les doy las gracias a todos quienes nos acompañaron en este webinar y como Cámara de Comercio de Santiago les doy las gracias nuevamente y los invito a estar atentos a nuestras próximas actividades. Muchas gracias nuevamente, María Angélica, y muy buen día para todos.